Bueno, buenas tardes. Antes de empezar como tal con la clase de prueba o la clase evaluativa, voy a especificar unas cosas. Yo acá, este cuarto que yo tengo como tal en mi hogar, está dispuesta totalmente para las clases. Como se pueden dar cuenta, hay una serie de eh, como tableros, están pues como tal en toda la habitación. Entonces, como tal, esta habitación está dispuesta para dar clases. Em, Acerca de esto, pues yo tenía ya el espacio con cámara y demás, pues ubicados, porque pues yo tengo experiencia pues a causa de la pandemia, pues dictando clases virtuales. Entonces ahí está la disposición. Lastimosamente pues la cámara, en este momento la ubicación que yo tenía de las cámaras pues no está, y por eso no puedo utilizar el tablero, pero es algo que yo utilizo mucho, como con los colores, más que todo por los mapas de ideas, mapas mentales también que utilizo mucho para acercar un poco más los conceptos y los hechos históricos propiamente, para los estudiantes y que pues se pueda graficar mucho más fácil. Pues además de esto de los tableros, yo hago mucho énfasis en la parte del Word o como de una cartilla, por así decirlo, en donde se especifican las ideas principales como tal, porque pues una cosa es el tablero y uno explicar en tablero, y otra cosa es como esa pequeña guía o lo que digo, cartilla, donde están las ideas principales, pero ya directamente en Word para que se vea mucho más fácil, y para el estudiante, más que todo para tomar nota, porque pues la idea también es que, a través del proceso de notas, pues ellos vayan, eh, cogiendo y memorizando. Y más allá de memorizar, pues aprender a tomar nota, que es muy importante en el hecho de la, propuesta, digámoslo así, de cómo analiza la información y cómo es que la escribe. Esas dos cosas son las que yo utilizo mucho, más que todo también, anexos o referencias de videos y toda clase de recursos digitales que se puedan aprovechar. Entonces, pues ya especificando eso, pues no va a hacer uso del tablero, pero pues sí se especifica que hay, pues que yo uso mucho el tablero, pues en este momento no puedo por disposición, de la cámara, porque pues yo este espacio como tal, si ustedes se dan cuenta atrás tengo tablero, pero pues también en esta habitación está dispuesto más que todo para dar clase. Pues yo tengo experiencia en el hecho de las clases virtuales, pues a causa de la pandemia, yo he tenido ubicado como tal el espacio. Sin embargo, pues, lo modifiqué y pues ahorita no puedo inmediatamente cuadrar, como tal las cámaras. Sin embargo, acá está el espacio. Entonces es para especificar eso y pues lastimosamente no puedo, utilizar como tal el tablero. Entonces ya entrando en materia como tal, eh, hice este paréntesis como introducción para ustedes, pero pues ya va como tal la clase. Entonces, digámoslo que comienza la clase ahora. Bueno, muchachos, buenas tardes, espero que estén muy bien, espero que les haya ido teniendo en cuenta la hora, espero que las demás clases que hayan tenido pues hayan sido satisfactorias académicamente y que la hayan pasado bien. En esta oportunidad pues nos encontramos en la clase de historia más que todo, o principalmente hoy vamos a ver la batalla de Puebla. Entonces, permítanme, les voy a compartir de una vez el Word, que ya ustedes tienen, eh, conocimiento de cómo yo hago las cosas, que este nos sirve, este Word nos sirve, eh, para tomar, es una guía tanto de ustedes para tomar nota como mía. ¿Listo? Entonces, nuestra fecha de hoy, ya saben, la copiamos, 23 de agosto del 2022, clase Batalla de Puebla. Entonces, el orden de la clase, como vamos a ir hoy, es 5 punticos, una introducción general, muy general, muy somera, que también va a ir en relación con el hecho histórico como tal, porque pues se relaciona. Entonces, hoy vamos con los 5 punticos, introducción general, donde no me voy a tratar de demorar mucho. Ustedes saben que a veces suelo hablar mucho, pero pues es para explicar el tema y para que quede, desmenuzadito. Después los antecedentes, que es muy importante para comprender el hecho histórico, los procesos históricos que se dan, los procesos pasados que dieron pie o desenvolvieron
en el proceso, en el hecho histórico que vamos a ver. Entonces vamos a ver esas relaciones, no solo militares, por así decirlo, económicas, sino cómo se da la relación, porque vamos a ver de que este conflicto de la batalla de Puebla es entre el pueblo francés y el pueblo mexicano. Entonces vamos a ver cómo ahí van los antecedentes históricos, ahí vamos a ver un Napoleón III, que no es Napoleón Bonaparte, pero sí es como una pretensión de nuevo expansionista de Francia, ya lo vamos a ver. Después vamos con el hecho histórico, les tengo unas ideas concretas en donde podremos explicar directamente lo que sucedió en la batalla de Puebla y por qué. Después vamos con el cuarto punto, que es los personajes y los lugares principales, es decir, las personas que participaron en ello, los lugares que son muy importantes y como también ahí relacionados con nuestra clase de geografía. Y quinto, que ustedes saben que a mí no me gusta simplemente que repitan fechas, que repitan cosas, que repitan lo que dijo el profesor, sino que también hay una postura crítica. ¿Listo, muchachos? Entonces, empezamos. En la introducción, ¿listo? Entonces, primer punto, introducción. La batalla de Puebla tiene un factor principal y es el hecho económico. Listo, recordemos que en las clases anteriores hemos visto cómo se dio el proceso de independencia de México desde el porfiriato de Porfirio Díaz y cómo avanzamos desde 1821 cuando ya se declara realmente la parte independentista, no solo acá en México como tal, sino también en los pueblos o en las demás, eh, digamos, las locaciones en las que tenía redundancia o posición, poder España, el reino español. ¿Listo? Entonces, acá vamos desde 1821 hasta propiamente lo de Puebla. Ahí vamos a ver un poco más de los antecedentes más adelante. Pero entonces les puedo decir de que esta parte de la batalla de Puebla pues es un resultado, podríamos decirlo, de todo lo que sería el proceso independentista y como tal de patria de lo que sería México. ¿Listo? Entonces, uno de los factores, uno y el principal factor por el cual se da la batalla de Puebla es un problema económico del exterior, o sea, problemas económicos con demás países. ¿Listo? Acá vamos a ver involucrado, después de esa guerra civil que hubo en México hasta 1861 entre los liberales y los conservadores, y cual ya sabemos, salió de ahí o salió triunfador, victorioso o victoriosos los liberales en cabeza de Benito Juárez, que toma como tal la presidencia del Estado mexicano, del país mexicano, desde 1861. Entonces, cuando se termina esta guerra civil, propiamente en México, entre ya dijimos los liberales y los conservadores, que es algo que también conocemos en general en Latinoamérica, se da como tal la posesión de Benito Juárez y después, pues obviamente una guerra, eh, baja la economía, baja el progreso industrial y crece una deuda externa. Esta deuda externa, ¿con quién la tenía? Principalmente con tres países. ¿Listo? Inglaterra, España y Francia. Entonces, después de haber, esto es una breve introducción, ya lo vamos a ver un poco más. En esta parte, México tiene una deuda externa enorme, pero hace un tratado diplomático con los tres países. Sin embargo, el único que no acepta los plazos propiamente de cobranza, podríamos decirlo así, o de pago por parte de México, es Francia. Entonces vamos a ver de que los problemas económicos que tiene México son con Inglaterra, que se separa como tal del conflicto al entablar como relaciones diplomáticas y un acuerdo de pago, al igual que España. ¿Listo? Entonces, cuando se da esto, Francia no acepta a causa también del incumplimiento de los pagos y decide iniciar una campaña militar para tomar México y saldar su deuda. En los libros de historia se da de que esta batalla jurídica, diplomática acerca del dinero que se debe es una exageración por parte de Francia. Entonces nos vamos a dar cuenta de que la soberanía mexicana se
toma en cuenta esto y empieza a darse cuenta propiamente de que no es posible y no es jurídicamente viable, es decir, en la parte del derecho y demás, que estos personajes o este pueblo francés esté cobrando pues esta plata. Cuando se da la disputa diplomática ya empieza directamente la guerra como tal o la intervención militar por parte de los franceses a México. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta acá de que es un problema netamente económico, no es ni ideología, no es ni de política, ni nada de eso, no es que defienda uno la monarquía, el otro el republicanismo, no, sino que es un problema netamente económico, que Francia decide intervenir militarmente por una u otra razón para tomar el dinero que según ellos les debe México. ¿Listo? En como lo vemos acá en la introducción y como ustedes ya estarán copiando, se da esta batalla de Puebla propiamente, de Puebla se da directamente el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, pues ya lo vamos a ver en el hecho propiamente histórico, pues se da desde antes. Eh, para tomar en cuenta es quienes se enfrentan militarmente son los generales tanto de México como de Francia, de México Ignacio Zaragoza y por parte de Francia Charles Ferdinand Latrille. Listo, recordemos que en el francés, en el idioma francés, a menos de que tenga una tilde al final en la vocal, no se pronuncia. Entonces, Latrille. Listo, chicos, entonces como introducción, el problema es netamente económico que desenvuelve en una campaña militar. ¿Listo, chicos? Acá vamos con un pequeño paréntesis, acá hago un pequeño paréntesis como tal en la explicación o la clase de prueba, para explicar de que depende, me dijeron que un proceso evaluativo siempre tiene que ir en las clases. Sin embargo, pues al no saber si es para chicos de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo o lo que se llama secundaria y preparatoria, pues yo especifiqué o se dio la especificación de que dependiendo de qué alumnos, no tanto de qué alumnos, sino de qué curso, sean los que van a hacer el proceso evaluativo, asimismo, pues nos centramos en el proceso como tal de evaluación. Me explico. Por ejemplo, si fuera un curso de noveno, décimo, once, el trabajo evaluativo estaría centrado directamente en los antecedentes. ¿Por qué? Porque a mí me interesa como profesor el proceso crítico. El proceso crítico, lastimosamente, no lastimosamente, sino que sea un proceso de aprendizaje en el estudiante y el proceso que lleva un chico de sexto, séptimo u octavo no es el mismo que tiene que llevar uno de noveno, décimo u once. Entonces, si para mí fuera un curso de noveno, décimo, once, les evaluaría, que ya les voy a mostrar como una parte de lo que yo pretendo, es los antecedentes. ¿Por qué? Porque en los antecedentes, también pues esto como explicación, los antecedentes entre México y Francia reculan entre los años 1838, cuando se da la pretensión de Napoleón III de una nueva expansión de Francia. Y es cuando se da como tal un momento histórico en México que se llama como la monarquía francesa en México, que es cuando toman como cierta posesión o cierta dirigencia económica y política en México los franceses, y es cuando se conoce o que es un antecedente propiamente, que es la Guerra de los Pasteles, que es una serie de negocios que habían perdido su capital a causa de la intervención de México sobre los negocios franceses o sobre el capital francés y que tiempo después va a derivar propiamente en la guerra, no tanto en la batalla de Puebla, porque es un escenario que se da para intervenir militarmente para que Francia no siga, pero sí como tal las relaciones militares o los conflictos militares bélicos entre México y Francia. Entonces, en esta parte
yo como proceso evaluativo, si fuera a noveno, décimo, once, les haría este proceso evaluativo de investigación y de relación transversal entre los procesos que se dan en 1861 al 65 en México y los procesos que se dan y las causas, es decir, los antecedentes que se dan desde 1838 cuando se pretende militarmente también a México. Esta parte de la guerra de los pasteles, como ya retomé o retomo, es el conflicto militar que se da a partir de una pastelería en concreto, de una devolución de dinero que no es muy concorde a la época, o sea, se pedía mucho más y por eso se da el estallido de los pasteles, que es algo que yo diría se tiene que investigar y más que investigar, relacionar y criticar. Más allá de la crítica como tal, de criticón, sino más bien critique, que viene de la palabra alemana, que es conocer, conocer y juzgar. Uno no puede juzgar sin conocer. Entonces, en este sentido, nos vemos envueltos directamente en cómo se da el proceso de relación entre un hecho histórico, un proceso histórico de años pasados, con el presente, que en este caso es la batalla de Puebla. Entonces, cierro ahí el paréntesis como tal de explicación, porque me parece pertinente hacer como tal la explicación acerca de esto. Eh, el hecho histórico, muchachos. Entonces, nos damos cuenta, o como tal introducción, lo que yo les dije es que es un proceso netamente económico. Es un resultado ya extremo en el sentido de que Francia no quiere intervenir más diplomáticamente o no quiere intervención diplomática o negociaciones diplomáticas, sino directamente ir a atacar a México para recuperar la plata que pues les debían. Bueno, vamos a ir viendo las ideas principales que me parecen pertinentes. Este conflicto armado surgió como consecuencia de la grave crisis que dejó la Guerra de la Reforma, ya habíamos dicho, la guerra entre liberales y conservadores, liderado por Benito Juárez, ya lo había dicho, que queda como presidente, eh, lograron sobreponerse y triunfar. Segunda idea, el Benito Juárez en julio de 1861, ya habíamos dicho eso, solicita un plazo de 2 años para el pago de deudas originada entre los liberales y conservadores, situación que rechaza Francia, Inglaterra y España firmando la Convención de Londres, acordando enviar militarmente, porque al principio sí se iba a enviar tanto de Inglaterra como de España como de Francia. Recordemos que Inglaterra tiene un problema en cuanto a relaciones exteriores con Estados Unidos porque se le habían ya independizado en 1776, del 76 al 79, las 13 colonias inglesas, que podríamos decir, que son lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Cuando deriva esto, pues es una competencia económica entre ellos, pero pues lo que les dije, resuelve no intervenir militarmente. No intervienen militarmente, igual que España tenía la pretensión de volver a coger su nación, su colonia, por recursos, por mano de obra. Los recursos de Latinoamérica no son inagotables, pero son muchos. Entonces querían tener pues parte del pastel, por así decirlo. Sin embargo, estos dos también, España también dice, no, mejor no, militarmente no, pero Francia sí se queda en la intervención militar y pues, como les dije, lo hace. Entonces, tercera idea. Ante las amenazas, Juárez invitó a resolver la situación mediante el diálogo diplomático en los tratados de la Soledad y lo que les había dicho, se retira Francia, se retira Inglaterra y Francia sí es el que interviene militar. El gobierno francés, con su afán, no cumplió con lo pactado y comenzó una invasión armada a México, ya lo habíamos dicho, en abril de 1862. Lo que yo les dije, la batalla de Puebla es uno de los escenarios de batalla, pero ya había comenzado antes y muy importante desde Veracruz. Listo, desde el puerto de Veracruz. ¿Qué pasamos? Si nosotros hacemos un mapa geográfico, vamos a ver de que de Veracruz a la Ciudad de México hay una línea que los conecta y la pretensión de los militares franceses de Lafayette era meterse directamente pues en la Ciudad de México, que era la capital, o que es la capital, por supuesto.
Acá nos dice la primera batalla importante donde el ejército mexicano venció tuvo lugar el 28 de abril. Entonces, son una serie de batallas para intervenir al pueblo o a los militares franceses, que como tal se llama la batalla de Puebla y es tan importante la batalla de Puebla es porque el general Zaragoza toma Puebla o la cercanía de Puebla como un centro de defensa y empieza es a defender como tal eh, el, eh, el sitio para que no sigan pasando los militares franceses. Entonces nos damos cuenta de que son una serie de batallas, pero que es muy importante la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, porque es ese lugar donde no dejan pasar a los militares franceses, que son expertos militares, por lo que ya habían pasado desde 1799 a 1815, aunque ustedes dicen, uy, pero es mucho tiempo, esa experiencia de guerra, con todo lo que tiene que ver con la expansión de Napoleón Bonaparte y el republicanismo que quería, ¿no? Que ya sabemos que pierden la batalla de Waterloo y pues es exiliado y demás, ya sabemos esa parte. Bueno, la última idea, lo que les decía, el ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió dos veces más, sin embargo, los soldados mexicanos, no solo los soldados mexicanos, sino también indígenas que participaron en ello como voluntarios, lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. Por eso, más allá de abril de 1862, se toma el 5 de mayo de 1862 porque es el punto de quiebre que dice México o el general Zaragoza en las cercanías de la ciudad de Puebla. Dice, hasta acá llegaron ustedes los franceses y lo toman así. Y lo defendieron y hacen que se retire. ¿Listo, chicos? Acá hago otro paréntesis, qué pena, es que a veces explicar este tipo de cosas y más mi metodología, pues me toca hacer paréntesis. Si fuera, ya había especificado que si fuera de noveno, décimo u once que conocemos acá en Colombia, eh, sería el trabajo evaluativo de los antecedentes y ver la relación entre cada uno de ellos. Sin embargo, si fuera de sexto, séptimo, incluso octavo, que me parece un poco, tal vez octavo estaría entre el límite, los personajes y lugares históricos. ¿Por qué? Porque se empiezan, son chicos de 11 12 13 años, sexto, séptimo, octavo, que entran directamente en eh, a empaparse, digámoslo así, a acostumbrarse a las dinámicas de bachillerato que son muy diferentes a las dinámicas de primaria. Entonces acá entramos directamente a los personajes y lugares históricos que nos relacionamos no solo con los nombres, con las biografías, con las fotos y demás, sino también con la relación entre la geografía propiamente y el hecho histórico, que es no tanto una relación crítica como tal, pero sí una relación entre conceptos y entre espacios y fechas, que ya empieza a ser un poco más, como les dije, el proceso de aprendizaje, pues tiene que ser un proceso. Entonces no se les puede pedir directamente la parte crítica, sino esta, digamos, estos primeros pasos, estos primeros procesos hacia el proceso como tal crítico, que es lo que yo pretendo como profesor, que es más allá de que se memoricen fechas, de que se memoricen personajes, que se den las relaciones entre los procesos históricos. Entonces, lo que les decía, no solo se da un proceso histórico aislado de todo lo que es el proceso eh, como tal de la nación, sino que son hechos conjuntos que se empiezan a explicar uno a uno, inclusive podemos llegar hasta el presente. ¿Listo? Entonces, acá en los personajes podemos, más allá del general Zaragoza, del general Lafayette, es el Benito Juárez, por ejemplo, los espacios del puerto de Veracruz, donde queda Veracruz, donde queda Puebla y qué tan distancia o cuál es la distancia ahí también de la Ciudad de México, como para comprender un poco más cuál era la magnitud de la importancia de retener militarmente a Francia, que pues los retiran o se rinden y terminan yéndose. La postura crítica es un trabajo que yo hago o que me gusta hacer en los estudiantes en el sentido
de, ya lo había dicho, y es las formaciones transversales, no solo de historia, no solo de geografía, no solo de cívica, no solo de ética, sino en general de todo el conocimiento humano, porque el proceso histórico o los procesos históricos se comprenden mejor, no solo como fechas, ya lo repito, sino entender que son procesos tanto políticos, económicos, ideológicos, artísticos, culturales, que congregan o que suman al hecho histórico. Entonces, acá en esta propuesta crítica es más que todo hacia los grandes, y es el hecho de cómo manifiesta o cómo relaciona los pasados, los procesos pasados, los procesos que tienen relación con un hecho histórico como la batalla de Puebla. Acá nos damos cuenta, es el hecho, em, o yo doy cuenta más que todo, de que los procesos como tal de aprendizaje no son aislados, no son que eso es historia, que esto no, sino directamente que son transversales, y me gustaría manejarlo así, si llego a quedar. Esto fue una cosa muy somera como para manifestarles cómo yo doy clase. Ya les dije, la parte del tablero a mí me parece esencial, no solo para el estudiante, sino para también para el profesor. Eh, y no quiero simplemente el memorizar, por eso les decía también el tablero, pero también el Word o la cartilla como tal, podríamos llamarla, para establecer tanto una charla, un diálogo también, pues no tanto un diálogo, pero sí una charla de que pues, yo manejo los temas, pero también una forma en la que puedan tomar como tal nota. Em, si ustedes deciden como tal escogerme hasta acá la clase, no creo que demore más, creo que ya me he extendido mucho. Y es que si sigo pues hablando y hablando, este es el segundo video, lastimosamente. El video que grabé anteriormente no quiso convertirme, pido perdón por eso, no quiso convertirse, perdón. Pero entonces esta es como tal mi metodología. Soy muy dado con las manos, me gusta moverme. Ahorita estoy sentado en la silla, pero pues por pretensión de que no tengo el tablero, pero sí me gusta ser muy dinámico. En este sentido les doy como tal toda mi experiencia, no solo como docente, sino también como hombre que le gusta el saber humano. Yo estudié filosofía y letras, pero me interesa mucho la historia, y la historia en relación con la parte artística, la parte literaria, la parte de pintura, todo lo que tenga que ver manifestación artística del hombre por ver reflejado una época histórica que también es importantísima. Entonces, yo siempre relaciono eh, la parte histórica, la parte filosófica, la parte cultural, la parte literaria, la parte humana, porque después de todo son humanos, son hombres, son mujeres, son personas los que crean la historia, y como tal debemos comprender de que nosotros no somos solo una dimensión, sino muchas dimensiones, y asimismo se explica el proceso histórico. Muy pequeña, muy somera la clase, pero espero que les haya gustado. Yo estoy a toda disposición para dar mi conocimiento, para dar mis metas también y mis sueños, que es educar a los chicos críticamente. Ya dije, no esa parte criticón, simplemente por criticar mi opinión, opinión citis, la doxa, sino la episteme como tal, como se diría en filosofía, y es el propiamente conocimiento y el porqué. Siempre el porqué, no solo porqué como pregunta, el why, sino también el porqué como respuesta, el because, ¿no? Entonces, entablamos la relación directa entre la parte crítica de el por qué. ¿Por qué suceden estas cosas? No es que sucedió y ya, sino por qué. Los antecedentes, y por eso me gusta la parte, digámoslo, filológica, en los antecedentes y de dónde se da origen. Por eso también comencé desde la parte de la independencia y también desde el porfiriato. Son temas que me interesan, son temas que me gustan, y espero que pueda desarrollar con ustedes todo este conocimiento que yo tengo.
las clases pregrabadas, pues espero que sean por lo menos de 45 o 50 minutos porque yo me desenvuelvo, suelo desenvolverme mucho. Así como hablo, no he estado leyendo ni nada, son cosas que yo conozco, que yo sé y me interesa dictarlas y espero que esta emoción que yo tengo, esta disposición que yo tengo, pues la tengan en cuenta. Y pues nada, espero que tengan feliz día, feliz noche, el que esté viendo esto. Y lo que les digo, acá es para preparar personas críticas porque también necesitamos una, un proceso de aprendizaje de los chicos crítico, no solo por, no simplemente por enseñar, no simplemente por memorizar o por pasar una materia, sino que se les quede como tal, porque pues somos una construcción no solo de país o de países, sino de una identidad latinoamericana. No siendo más, muchas gracias, buenas tardes, feliz noche y gracias.